Y aquí comienza Honga Aotemana. Bienvenidos a Honga Aotemana, programa que hacemos junto con nuestros amigos del canal Mátate la Panui. En este capítulo hablaremos sobre el Coronui Tupuna, una competencia deportiva, artística y cultural que se hace en nuestro liceo, con el objetivo de poner el valor de nuestros ancestros. Para comenzar vamos con una nota de introducción y volvemos con nuestro entrevistado de hoy. Y Orana, ¿cómo están? Hoy les vamos a contar todo lo que tienen que saber del Coronui Tupuna. Primero, tienen que saber que es una competencia deportiva extrema que busca reivindicar la competencia ceremonial del Tangata Man. El objetivo fundamental del Coronui Tupuna es poner en valor las manifestaciones del carácter artístico, deportivo y cultural que nos permiten reconstruir una visión ancestral. La competencia consiste en diversas pruebas de destreza física, artísticas, culturales y se dividen en distintas categorías. Aati o Tengapoki Rikiriki Iroto o Aati Tupuna, para niños y niñas de primero a sexto básico. Aati o Taua o Honga Ahapi, para estudiantes de séptimo y octavo. Aati o Takemanu, para niñas de primero y segundo medio. Aati o Pokimanu, para niños de primero y segundo medio. Aati o Neru, para mujeres de tercero y cuarto medio. Aati o Hopumanu, para hombres de tercero y cuarto medio. Y por último, Aati o Matatoa, donde compiten los profesores. Esta tradicional competencia fue creada por nuestro profesor Rodrigo Paua y se ha transformado en uno de los eventos más importantes de la aldea educativa y de toda la isla. Mucha suerte a todos los que van a participar en esta nueva versión de Coronui Tupuna. Nuestro entrevistado hoy es Rodrigo Paua Tamu, el creador del Coronui Tupuna. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Profe, ¿cómo nace la idea de crear el Coronui Tupuna? Arohanoi koru ararua, ihekia tu peje, y por ecoay tu me Coronui Tupuna y chareha piñeco Honga Aotemana. Nació de la idea de que los niños tienen que saber de su cultura, de su identidad, de mantener la lengua, de saber cuáles eran la proyección de los ancestros en cuanto a la etapa de los niños, a la etapa de la juventud, a la etapa de los adultos, a la etapa de los viejos. Entonces a mí se me ocurrió continuar con lo que hacía la Tapati Rapa Nui, que estuve programando, cambiando el sistema de la Tapati Rapa Nui porque estaba haciendo cosas nada que ver con la identidad de Rapa Nui a partir de 1984. Entonces, cuando estuve en la básica, en el colegio Lorenzo, empecé a someter lo que es el kaikai y los juegos ancestrales en la clase sistemática del colegio. De hecho, me demandaron por enseñar kaikai en hora de educación física, en hora de deporte. Y eso tiene que ver con el deporte, los kaikai. Entonces, la idea mía cuando llegué acá en 2005,
un año después de la creación de este colegio, continué con la idea de inculcar, de motivar a los niños que conocieran su cultura, que conocieran los movimientos en la actividad física de los ancestros o de los ancestros. Y ahí nace la idea de someter una triatlón para comenzar con la actividad de los deportes ancestrales con todos los niveles, aunque no está en el programa del Ministerio de Educación, es una creación mía. Entonces ahí empezamos a trabajar con los niños, hacer la parte teórica de conocer los deportes ancestrales, hacer la parte práctica, practicar todo lo que es, en esa época hice una creación de la Acabenga basándose en mi tesis de grado para titularme profesor de Estado en Educación Física. Y ahí parte la idea de que esto debe ser conocido por los estudiantes, por cualquier estudiante que llegue a la isla o en el colegio Honga Aotemana. Y el mismo año, al término de la enseñanza de estos deportes, los niños o los estudiantes de cuarto medio tenían que organizar una competencia para todo el resto de los alumnos y con nota y con premio. Era una obligación para ellos de mi parte, no una obligación del Ministerio de Educación, como lo digo. Entonces ahí parte una triatlón. Yo había creado en la Tapati Rapanui Hetau Arapanui, que se hizo primero en la caleta, después se trasladó al volcán Rano Dorado. De ahí parte. Después se me ocurre con la idea de ir dividiendo a los estudiantes por categoría. De ahí nace la categoría manteniendo lo que es la triatlón Otau Otehong Ahapi, que significa algo relacionado con la cultura, relacionado con el conocimiento de la cultura, o triatlón del conocimiento. De ahí nace la idea, me nace la idea de aumentar o dividir a los cursos, en esa época estaba séptimo hasta cuarto medio, por categoría. Entonces, en época más tardía en la isla existía lo que era la reclusión de niños adolescentes en cuevas, en Motunui sobre todo por el lapso de 3 meses, para mantener alejados de sus padres, para mantener, qué sé yo, la tez blanca estando en la cueva, porque era un privilegio tener tez blanca en esa época. Y era selección de niños que significaba mejorar la raza, mejorar la sangre, mejorar la parte física. Y de hecho existía más atrás, época más atrás de las primeras etapas de la cultura ancestral, existía lo que era la enseñanza de las tablillas parlantes, la enseñanza del kaikai, en fin, todas esas cosas fue por etapas. Después vino aumento de la población en la isla, se tuvo que hacer una escuela o varias escuelas de preparación de los niños para la guerra. Eso ya la cuarta etapa de la isla. Y vino después la elección del Takatamanu por cambio de sistema político, social, económico de esta isla. Entonces ahí parte la idea de crear por categoría. Existía lo que eran los taquemanos, los poquimanos, entonces empecé a formar la triatlón para los niños de séptimo y octavo, damas y varones. Después la categoría de taquemanu, que sería las niñas de primero y segundo, y poquimanu, los niños de primero y segundo. Después viene tercero y cuarto, las neru, y los hopumanu serían los niños de tercero y cuarto. Y posteriormente se creó una categoría para los profesores que sería Matatoa postulando a Tangatamanu. Y finalmente creamos la participación de los apoderados y además incluimos la categoría de primero a sexto básico para los colegios que tienen ese nivel de estudiantes. Como ustedes pueden ver, se logró a partir del año 2012
empezando con la triatlón, aumentar la categoría de esta competencia del Coronó Yupuna. Entonces, los niños de primero básico a sexto básico tenían sus pruebas, después los de séptimo, octavo, la triatlón, después vino segundo y tercero al Taquemano y Poquimano, y posteriormente viene la de Neru y Hopumano, que serían los niños o estudiantes de cuarto. Y ahí incluimos a los profesores, después incluimos a los apoderados. Ese es el complemento del el encierre, digamos, el círculo del Coronó Yupuna. Vamos a seguir hablando con el profe, pero ahora vamos a la sección del ping pong de la aldea educativa. Hola, nosotros somos Teimelo Rapu y Pau Motubiti y juntos somos Ping Pong con Aldea Educativa. Ping Pong con Josefa, Con Diego Guerra. Eva, Taiko Jabón. Estrella, Unaji, Gabriela. Ania. Hugo Teave, profesor. ¿Tú sabes el significado de la palabra Coronó Yupuna? No. Un día una competición tradicional de acá. El significado del Coronó Yupuna es una competencia cultural que se hace aquí en la aldea para representar a nuestros antepasados que lo hacen. Bueno, el Coronó Yupuna es un encuentro deportivo que se realiza en esta fecha en el colegio. Esto fue impulsado por el profesor Rodrigo Paoa y es lo que en este momento estamos recreando con todos los alumnos de la aldea. ¿Tú sabes quién fue el ganador del año pasado del Coronó? No me acuerdo. Bueno, no recuerdo. El año pasado ganó... No sé. Oh, no lo recuerdo. Mira, el año pasado yo no estuve, pero sí recuerdo varios muy buenos competidores. De los que más destaco podría ser Ariki Gutiérrez, estepano, que era uno de los que tenía los mejores récords en esta competencia. De hecho, antes hacíamos carreras en el canopy que tenemos ahí arriba, en donde hacían ascensiones con los brazos y él tenía el récord de todo el colegio. Nunca nadie lo pudo pasar. ¿Podría mencionar dos competencias que se realizan en el Coronó Yupuna? Mayaporo y el Tautanga. No sé. Acabenga y todo Mayaporo. Acabenga y el Tonoporo. Esa cosa del Mayaporo, correr, el Tautanga y Mayaporo. En tono Mayaporo y Acabenga. Tirar la flecha al plátano. Ah, ya. Tonoporo y... ¿Qué más? No me acuerdo qué más. Está el Caupora, el Tonoporo, el Tautanga y el Acabenga. No existe soplar el people. Uno es Caupora y el otro es Tauquitijuri. ¿Ustedes saben qué año fue el primer Coronó Yupuna? Me pillaste. No tengo ni idea. No. No tengo idea. Sí, en 2000. No sé nada. El primer Coronó Yupuna. 5. Desconozco. Uy, en la isla, no lo sé. No me acuerdo. Creo que fue el año 2012. Alarma de tsunami. Alarma de tsunami. A mí me gusta mucho el ping pong, pero tenemos que seguir con la entrevista. Sí, porque no todos los días tenemos la oportunidad de hablar con personas tan importantes como el profesor Rodrigo Paoa. ¿Por qué crees que es importante realizar este tipo de actividades en la aldea educativa? Porque es importante que los niños tengan conocimiento de su cultura, que identifique con su identidad. Identificar con su identidad significa mantener la voz a través de la competencia que se hace, porque en esta competencia hay niveles que pasan a hacer no solamente la parte física, sino que la parte
de hablar, de hacer caicay, por ejemplo, de pintar y explicar en lengua materna lo que es el significado de su tatú. De hacer la entrega de una gallina con un huevo por parte de las taquemanu, eso significa mantener la cultura ancestral de la ceremonia que se realizaba en Oromo, de las niñas, y en el caso de los hombres, entregar un gallo en Poquimano. Entonces, eso, además de que estamos todos persiguiendo a que la lengua no se pierda, estos eventos hacen que el niño se obliga a aprender y a corregir la pronunciación del uso de la lengua materna Rapa Nui. A mí personalmente me encanta el Coronui Tupuna porque releva la cultura Rapa Nui. Hablando de eso, pasaremos a la sección cultural junto con Tequena Tepano. Arohanui korua ta'ato'a kuaunei kotekena tupano, au oteru aroa se. Temahana neyo angarina hakateke a tueau y te kaikai etahi au ianga, moteta patio te jauja atpuna y te jareja pinei honga aotmana. Te jaura aonei kaikai, orunga o te angat maorita kona y te ngongoro o te tangatamano. Iau heuru y te kaikai. Te ingoa o te kaikai nei, con maorita kona. Ite horanei hepa tautau. Kata konako e te maorie i te tangata manu kama uene i te au. Kahakahetu te iri iuhi irungi i te hakari. Ka a papa te pokopoko huru ki ea. Kata konako e te maorie i te tangata manu kama uene i te au. Kahakahetu te iri iuhi irungi i te hakari. Ka a papa te pokopoko huru ki ea. Komawa maururu. Es muy linda esta sección porque enseñamos todo lo de nuestra cultura. Profe, ¿qué habilidades deben tener las personas que participan en esta competencia? Bueno, en primer lugar la motivación. Tiene que querer participar. Motivando ya las habilidades son cosas de formar. Es parte de los profesores de educación física que se preparan a los niños y los profesores que enseñan la lengua Rapa Nui materna, que enseñan los kaikai, o su familia les apoyan a aprender a hacer kaikai si no sabe, a aprender a pronunciar y a decir todo lo que se pinta cuando se muestra la parte de tatú, y en fin, y el joko y los bailes. Además, esto se lleva a revivir todo lo que es la parte de danza tradicionales, porque hoy en día lo que hacemos en la danza provienen de afuera. Proviene, por ejemplo, el tango no es nuestro, es una introducción del año por el año 34, 35, 1934, 1935, por unos prisioneros políticos que estuvieron acá, ellos introdujeron esto. Ahora, el sausau viene de la Polinesia, el tamuré, entonces todos estos bailes que ustedes pueden observar en los grupos folclóricos de hoy son todos introducidos, a excepción del Itin Areque Kaunga, que es un tipo de danza, de saltos y de exhibición de las mujeres para provocar el querer de los jóvenes ariki de posarse. Ese es el baile ancestral de nuestra cultura. Itin Areque Kaunga y el Hoko, el movimiento de guerra. Entonces por eso se incluyó esta competencia para que siguiera manteniendo en el tiempo y en el espacio en la nueva generación. Aprovechando esta respuesta, pasaremos a la sección Conociendo a, y esta vez buscaremos a alguien que haya ganado esta competencia. Arohanoi Korua, yo soy Bairoa. Y yo Koaraji. Estamos en la sección de Conociendo a, y en esta ocasión vamos a conocer al profesor que ha ganado el Coronui Tupuna. Vamos a conocerlo. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Bairoa? Bien.
¿Sabe quién es el profesor que ha participado en el Coronó Tupuna? Difícil, no sé, yo creo que el profe Rodrigo Paoa, como en el 700 a.C., ¿será? Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Profe, ¿usted sabe quién es el profe Rapa Nui que ha hecho el Coronó Tupuna y lo ha ganado? ¿Que haya ganado? Sí, el profesor Claudio Núñez hace unos años atrás participó y ganó. Rapa Nui. ¿Es Rapa Nui? Rapa Nui, disculpa. No. ¿No? Ya. Vamos a ver quién más. Alguien sí sabe. Hola, Genu. Hola. ¿Tú sabes quién es el profesor que ha participado en el Coronó Tupuna? Bueno, por lo que yo lo he visto una vez, creo que fue el Américo. No sé qué apellido es, pero el Américo fue un profesor para acá. Y ahora le vamos a preguntar a la profe de inglés. Hi everyone, how are you? Fine, and you? Fine, thank you. ¿Ustedes saben quién es el profe Rapa Nui que ha hecho el Coronó Tupuna y lo ha ganado? Ah, profesor Rapa Nui, no sé. Yo pienso que podría ser el profesor Hugo, quizás. El tío Hugo. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Usted sabe quién fue el profesor Rapa Nui que ganó el Coronó Tupuna? No. ¿Usted sabe qué es el Coronó Tupuna? Tampoco. El Coronó Tupuna es una competencia ancestral que se celebra todos los años acá en la aldea. Ya. Gracias. Ya, tía, ¿y usted? Yo, uy, qué difícil. La verdad es que, como yo llegué el año pasado, sabía que un profe, pero continental, había participado, pero creo que en algún momento escuché que puede haber sido el profe Charlie. Ah, el profe Charlie. Tiene toda la pinta, la verdad, pero no tengo certezas. Ya. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Usted sabe quién fue el profesor Rapa Nui que participó en el Coronó Tupuna y ganó? Sí, el profesor Carlos Lillo, el profesor Charlie. ¿Y saben qué año fue? No lo sé, pero tiene que haber sido hace más de 9 o 10 años más que eso. Muchas gracias. Creo. Help. Bueno, aquí estamos en el tsunami. ¿Cómo? Estamos buscando pero justo vino el simulacro de tsunami. El simulacro de tsunami, así que corramos porque si no nos traga el agua. Hola. ¿Tú sabes quién es el profesor Rapa Nui que ha participado en el Coronó Tupuna y lo ha ganado? No. ¿Qué pasó? ¿Y tú? ¿Qué pasó? No escuché. ¿No sabes quién es el profesor que ha participado en el Coronó Tupuna y ha ganado Rapa Nui? No. Y no. El patafondo. No, yo no. No sabe. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Tú sabes quién fue uno de los profesores de Rapa Nui que ganó el Coronó Tupuna? No sé. ¿Y quién crees que pudo haber ganado en algún momento? El profe Manu. Hola. ¿Ustedes saben quién es el profesor Rapa Nui que ha participado en el Coronó Tupuna y lo ha ganado? El Manu, ¿no? ¿A quién? El tío Manu. Tío Manu. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Tú sabes quién fue el profesor Rapa Nui que ha participado en el Coronó Tupuna y ha ganado? Rodrigo Paoa. Tío Hugo. Con él. ¿Cómo está? Yorana. Bien. Ecoe. Iba, ya coge. Ah, Coteribao. Tío, es verdad. Tío Rapa Nui, Anahanga Coe. Petieta. Tío, ¿es verdad lo que se dice que usted compitió en el Coronó Tupuna y lo ganó? No, Ina. Nunca competí. Ina. Nunca. Hola, Bay, ¿cómo te fue? Bien, ¿y a ti? Bien, también. ¿A quién te dijeron? A mí me dijeron al profe Charlie, al profe Hugo, y también me dijeron a un profe llamado Manu. Ah, sí. A mí también me dijeron al profe Charlie. ¿Vamos a buscarlo? Ya vamos. Y ahora tío Charlie, peje coe.
Iorana koa, Iorana vai. Aurivari, Arohanui te maumahingo te kai. Coteribao. Tío Charlie, ¿cuál fue el año que ganaste el Coronuitu Puna? Itematahiti pititautini hoya huruma vau y aatiai Coronuitu Puna. ¿Por qué quisiste participar en el Coronuitu Puna? Itirahi otematahiti hakatike ana itihauha tupuna rote aati tupuna iterano hakapeyera irunite maunga pui hanga mo hakatake akitinga poki te rauhuru aati orunga o te kainga nei mo hakaangiangi kira ua herae uite ana hoi i nei rote harehapi nei hapi nei mātou ki rāua i te aamu i te reo i te me tātoa o runga o te kāinga nei o ira i hangai mo hapi i hangai mo aati. Para ti, ¿por qué es importante realizar estos deportes ancestrales? Me rae mo mau i te reo, mo mau i te mahakatakea ki te ngāpoki i te hauhaa nei he aati tupuna. I rungi te aati ai roa te aamu, o irei ai nei te me nei he hanga mo hakatakea ki te ngāpoki i tātou ono i hakare mai ere te tupuna. ¿Cuál es el secreto para ganar el Coronuitu Puna? Mera ai koe anga te koripahera, anga tu hakari, te rua kimiko i te aamu o runga o te kāinga nei mo tō mai moriwa o mo waipai te aamu o runga o te tātu, ka anga ena koi ro te aati nei. Ia tātoa me hanga te rae, mai rotu mahatu mo mau i te reo, mo mau e te ngā poki i te reo, mo mau i te hauhaa nei, mo angi rāua i te anga nei, i te aati nei, pe mua kao hoi. Oh, hey, oh. Es seco el profe Charlie, además tremendo músico. Sí, es seco. Sigamos con la entrevista con el profe Rodrigo Pava, el creador del Coronuitu Puna. ¿Se acuerda cuál ha sido la competencia más peleada? ¿En mi juventud o en los niños? Las dos, en su juventud y ahora en el Coronuitu Puna. Sí. Bueno, en mi infancia yo era velocista. Le ganaba a mis hermanos mayores, a adultos, y tenía como 2 años, 3 años, 4 años, no recuerdo la edad, en las fiestas que se hacían el 18 de septiembre, de correr en una cancha era más de 120 metros, entonces le ganaba, nos daba de premio tarro de durazno, para esa época, como el término que quedó diciendo hoy en día, petit étage, viene del pech, del inglés que significa lo más rico que hay, comer durazno en tarro, o durazno, claro. Además de eso, en la universidad practiqué varios deportes como el judo, karate, atletismo, lanzamiento, salto triple y todas esas cosas. Llegué acá y seguí practicando. De infancia había aprendido con mi maestro o tío Kio a bucear. Buceamos alrededor de la isla. Al principio yo acompañaba a llevar el tui, ¿no? ¿Ya? Y después me gustó bastante el buceo. Esa fue mi última práctica del deporte. Y hoy en día mi actividad física o deporte, y yo le digo actividad física porque me muevo todo el día, es la agricultura, cultivar y estoy siempre en movimiento. Esa para mí es una actividad muy importante para la salud. Ahora, de los niños, todos me gustaron porque participaron, usted mismo participó en eso, participaron con entusiasmo, con motivación. Me entusiasmo ver eso. De hecho, incluimos el canopy, que es una de las competencias que se hacía ancestralmente para mejorar la capacidad pulmonar de los buceadores, el Maari, que se hacía en la Noraraco. Entonces logramos incluir eso.
también logré el año 85 revitalizar lo que es el Hakapey. Hoy en día no se hace o se hace muy poco por falta de seguridad quizás de los competidores y por falta de preparación de la pista del deslizamiento. Entonces, todos me gustaron, sobre todo cosas que se reviven, que ya está en el olvido total, como el Hitin Areque Kaunga, por ejemplo, un baile ancestral propio. Eso me hace conmover, pues me hace sentir bien de que los niños están haciendo, motivados, reviviendo todo lo que es la cultura ancestral real. No como se hacen algunas competencias hoy en día que son movimientos, son acciones introducidas. Porque eso lo puede ver uno en la tele, lo puede practicar cualquier día, pero lo ancestral cuesta que se motiven los niños. Ahora, yo veo este año que están muy motivados de participar en esto, en la competencia del Coronito Puna, y eso me hace sentir muy orgulloso de que los niños están motivados de tomar su identidad y accionar. Profe, nos espera unos segundos, tenemos que volver con la sección de ping-pong y seguimos conversando. Pon. Con Gonzalo. Mairoa. Maori Baitiare. Tyson. ¿Usted sabe qué está pasando ahora? Sí, en estos momentos tenemos una alerta de tsunami reportando desde aquí de la aldea educativa, en donde los estudiantes, una vez escuchada la alerta, tenían que salir a nivel isla. ¿Me podría mencionar al menos dos competencias del Coronito Puna? El Tonoporo y el Kaupora. ¿Saben qué año fue cuando pasó el tsunami que derrumbó el ajuste en Arique? No me acuerdo exactamente qué año fue. Uy, no, lo desconozco. ¿Tú sabes cuál es? En 1960. ¿Usted sabe en qué año fue el primer Coronito Puna? Si no me equivoco, fue en el 2012. El primer Coronito Puna. ¿Qué haría si esto no fuera solo un simulacro, si fuera real? Primero, no me desespero. La verdad, me iría solo para allá arriba. Y tengo que además sacar a los estudiantes en orden. O agarraría a uno de mis compañeros, me los llevaría al cerro. Poder llegar a la vía de evacuación más cercana lo antes posible, antes que llegue el agua. ¿Qué harías si el tsunami fuera de verdad? O sea, intentaría de guardar la calma y... Me muero, agarro una tabla de cero y me voy a hacer Hakani y el tsunami. Ya, bueno, eso sería todo. Ya terminamos el simulacro del tsunami. Eso sería todo. Nos vemos en un siguiente capítulo. ¡Vamos al estudio! ¡Vamos al estudio! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Nos vemos en el estudio! Y estamos con el profe Rodrigo Pavá, un entrevistado de lujo. Profe, ¿le gustaría mandar un mensaje a la comunidad? Un mensaje a la comunidad, decirle que apoyen a sus hijos, a que tomen conciencia de participar en estos eventos que es propio de su cultura, de su identidad. Y además es una forma de que practiquen la lengua cuando salen a mostrar algunos de los eventos culturales que están en la competencia del Coronito Puna. Eso diría yo, y es mejor tomar la consideración de que los niños participen desde primero básico o desde kinder en estas actividades que realizamos. Y así cuando llega al nivel máximo de la enseñanza media, ya ha tomado en consideración la importancia que tiene su cultura, ha aprendido muchas cosas de la lengua y ser los transmisores de esta parte de la cultura a las nuevas generaciones. Y gracias a ustedes por la invitación al canal de Matoterapanui, se es Matoterapanui, Rojanui Kuru. Y con esas lindas palabras llegamos al final del nuevo programa de Jongá a Otemana. Les deseamos toda la suerte a los competidores y muchas gracias al Coro Rodrigo por venir. Los dejamos con la banda de nuestro colegio, Yorana Maururu.
Oh.